Pedro Pablo Gutiérrez González, presidente de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo, que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Vigo, en la que imparte asignaturas relacionadas con el diseño gráfico, la tipografía y la creación de identidad corporativa gráfica. Periodista en ejercicio durante casi 17 años de su vida profesional, ha trabajado para la cadena SER, para Radio Noroeste, Faro de Vigo, Televisión de Galicia y Onda Cero. Durante unos años su vida profesional se desarrolló en el mundo de la publicidad, desde la que pasó a la enseñanza en ese mismo campo. Así, desde 1996 ocupa un puesto de profesor en la Universidad de Vigo. Su faceta investigadora se ha extendido también al campo de la lírica. En los últimos años trabaja en una amplia investigación sobre el bel canto romántico, la ópera italiana, en un libro con probable edición este mismo año. Entre sus publicaciones encontramos títulos como Teoría y Práctica de la Publicidad impresa, que ya va en su tercera edición, La historia de la radio en Vigo, 1920-1950, La gestión de ventas en publicidad, Diccionario de publicidad, El humor en la publicidad, lenguaje y mensajes, Las figuras retóricas en la publicidad impresa o La pequeña publicidad. En su actividad como docente y conferenciante ha impartido cursos de historia de la ópera en México e Italia. Ha sido invitado por universidades españolas y extranjeras, como la Lusa Università di Roma, la Universidad de Teramo o del Molise en Italia, la Université d'Europa en Francia, la Universidad Lomas de Zamora en Buenos Aires, la Universidad Dar el Mead en Fez o las universidades Anáhuac de Veracruz o Autónoma de Tamaulipas o en el Tecnológico de Monterrey en México. Y en España, universidades como son la de Sevilla, Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia, la Universidad del País Vasco o San Pablo CEU, entre otras. Esta conferencia forma parte de la investigación sobre Rossini, que podremos leer más detenidamente en ese libro del que ya hemos hablado, que parece ser que ya va a ser editado este año. Y ya, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Isabel. Bueno, esperemos que vaya este año. Lleva yendo este año varios años ya. Así es que es un problema siempre de tiempo. Pero sí, efectivamente, lo que hoy vamos a ver de Rossini es una parte de la investigación sobre la ópera italiana en la primera mitad del siglo XIX, el bel canto romántico, que es un libro más histórico que musical para levantar de alguna manera todo lo que ocurrió en esos 50 años mágicos de música, donde los niños, igual que hoy, quieren ser Cristiano Ronaldo o quieren ser Messi, entonces querían ser Rossini o Bellini o Donizetti, porque eran los adorados por el público, los millonarios y los hombres de éxito. Bueno, hoy vamos a hablar de Rossini. Antes de comenzar, sí quería agradecer a toda la junta directiva de Amigos de la Ópera, que un año más hemos conseguido llevar a término, llevan 10 años ya, que no sé qué se dice pronto, con mayor o menor dificultad, con mayor o menor fortuna, pero año tras año pues conseguimos llevar a término una pequeña temporada de ópera y mantener viva la llama de la ópera en la ciudad de Vigo. Y pues quiero agradecer tanto a los compañeros de la actual junta directiva como a los que lo han sido en años anteriores, que también nos acompañan hoy aquí y que nos han ayudado a conseguir estos objetivos. Bien, hablamos de Rossini y hablamos de una época que va desde 1823 hasta 1829 y que abarca esos 6 años. Podríamos haber empezado un poco más tarde, podríamos haber hecho la conferencia de 1825 hasta el 29, es decir, el periodo parisino estrictamente, pero me pareció que era interesante empezar por el 1823 por la presencia en ese año del estreno de Semiramide, que es, a mi juicio, su obra maestra. Estoy
eso ya es una cuestión de gustos, a mi juicio es su obra maestra, y que además marca un antes y un después. Es el último estreno en Italia, en Venecia, y es la última vez que Rossini va a estrenar en Italia, y a partir de ahí también se inicia un periodo de mucha más calma en la composición y sobre todo de una serie de obras que están más relacionadas con las revisiones de obras anteriores que con las obras nuevas, hasta llegar al Guillermo Tell. Bueno, el Viaggio Reins también es una obra original, pero hasta llegar al Guillermo Tell, que es su última obra, al decir de Verdi, que era un grandísimo admirador de Guillermo Tell, como veremos luego en algunas de sus cartas, y que es una ópera inesperada. Como lo íbamos a hacer coincidir con el Guillermo Tell que acabamos de ver, la primera idea fue, o el primer título que manejamos fue Guillermo Tell, la ópera inesperada. Es decir, Guillermo Tell es una ópera que se estrena cuando ya nadie espera una ópera así de Rossini, o todo lo contrario, cuando todo el mundo esperaba de una vez una ópera de Rossini de las suyas, de las que causaban furor. Pero en todo caso nos pareció más interesante abarcar un periodo un poco más amplio, y por tanto mantuvimos ese título de Rossini, las últimas óperas y esos últimos 6 años. Este aspecto que vemos aquí es el que debía tener Rossini en esa época. Es un Rossini de 30 años aproximadamente, 30, 31, 32 años. Él había nacido, ahora veremos, había nacido en 1792, y por tanto, pues en esa época acababa de cumplir los 30 años. Vamos a ver 6 óperas en 6 años, pero si ustedes cuentan ahí, verán que hay 7. Bien, hay 7 porque he incluido el pastiche de Ivanhoe, que en principio no se incluye en prácticamente ningún catálogo. Solamente Piero Mioli sí que lo incluye en sus catálogos, como también incluye el Robert Blues de 1847. Luego veremos por qué, porque además traigo un par de documentos que pueden ser interesantes, bueno, al menos curiosos para ver. Pero bien, estas son las óperas que vamos a ver, de las que de todas vamos a oír alguna cosa. Semiramide es de 1823, después viene todo el viaje a Londres, a Viena, a París, primero Londres, Viena, nuevamente París, y hasta 1825 no vuelve a estrenar el Viaggio Reins. Ivanhoe es una exigencia casi, él no tenía mucho interés en hacerlo, pero finalmente se hace, y además se hace autorizado por él. El asedio de Corinto, que es de ese mismo año, del 26, Moisés y el faraón del año 1827, en 1828 se estrena el exitosísimo Conterri, y en 1829 estrena Guillermo Tell, y un año después anuncia que se retira de la composición de óperas, que no va a componer ninguna ópera más. Bien, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo para saber qué ha pasado con Rossini en estos 200 y pico de años, con la obra de Rossini. Muy rápidamente, desde 1810 hasta 2014, pues lo que ha ocurrido es, nace en 1792, él comienza como cantante, pero muy pronto pasa a dedicarse a la composición. De hecho, Demetrio y Polibio, si es verdad que lo compuso por un encargo de la familia Umbelli, que era una familia que tenía una compañía de teatro, y le encargan la composición de una ópera con el libreto de Vincenza Vigano, que era la mujer de Domenico Mombelli, el que tenía la compañía, y él escribe esa ópera, aunque no se estrenará hasta 6 años después. Bien, en ese tiempo, perdón, me parece que me he pasado. Bien, entre 1810, como decía, y 1829 estrena 36 óperas, aunque Demetrio y Polibio, como decía, se había escrito en 1806, el estreno oficial no es hasta 1812. En 1830 anuncia su retirada. Aún los 20 años siguientes sigue teniendo muchísimo éxito, se estrenan sus obras por todas partes,
pero a partir de 1850 y hasta 1875 va decayendo la presencia de sus obras en los teatros de Europa. Él fallece en 1868 y a finales del siglo XIX tan solo El Barbero de Sevilla, por méritos propios, sigue estando presente en los repertorios de los distintos teatros. Bien, en 1940 se crea el Conservatorio Rossini en Pesaro, que es el embrión de la Fundación de Estudios Rossinianos. Aquí podríamos hacer una pequeña pausa, porque en realidad la Fundación de Estudios Rossinianos y el Festival, el Rossini Opera Festival, que son los que han recuperado la totalidad de la obra, en realidad los crea él, los crea el propio Rossini, aunque él nunca lo supo. En julio de 1868 escribe su testamento, se muere el 13 de noviembre de ese mismo año, de 1868, y el 4 de abril de 1869, un año después, un poco menos de un año después, el comune de Pesaro se hace cargo de la herencia que le había legado Rossini al ayuntamiento y se crea el Liceo Musical de Pesaro. Este liceo musical crea también un ente morale, se llamaba, que era el que tenía que administrar la herencia de Rossini para que esto durase. Bien, pasan todos esos años, desde el 69 hasta 1940, en que se crea el Conservatorio Gioachino Rossini en Pesaro y paralelamente ese ente morale pasa a convertirse en la Fundación de Estudios Rossinianos. Bueno, inmediatamente esa fundación, de la cual iremos viendo algunas cosas luego, pues se convierte en el elemento, junto con Opera Omnia, con Casa Ricordi, en el elemento nuclear de la recuperación de la práctica totalidad de la ópera de Rossini. Bien, alrededor de 1950, de todos es conocido que se despierta, se recupera el amor por el bel canto, básicamente gracias a María Callas, a Joan Sutherland, su marido, y también a la propia Montserrat Caballé. Y en 1970 crece exponencialmente el trabajo de la Fundación, culmina con la creación del Rossini Opera Festival, y a partir de aquí, en estos últimos 30 y tantos años, como digo, se ha recuperado prácticamente la totalidad. El Festival de Rossini programa todos los veranos, en el mes de agosto, 3 óperas de Rossini, además de conciertos y tal, que se reparten en los 3 teatros que hay en la ciudad de Pesaro. Bien, hay 4 hitos también que marcan todos los estudiosos en la recuperación de Rossini. En 1952, una ardida de María Callas en el Mayo Musical Florentino. En los años 60, varias semirámides, la de Sutherland y Marilyn Horne es la más famosa. Hay una posterior de Marilyn Horne con June Anderson, de la que vamos a escuchar algún fragmento. En 1969, Barrett y Sills hacen en la Scala un asedio de Corinto, y en 1971 Leila Gencher en Nápoles resucita la Elisabetta Regina de Inglaterra de 1816, que la interpreta. Y en cuanto a personajes que están muy directamente relacionados con la recuperación de todo el acervo de Rossini, son Riccardo Muti, Alberto Seda y Claudio Abbado, y también Bruno Cagli, Filippo Set y Giovanni Carlo Balola, que todavía es uno de los miembros del Comité de Honor de la Fundación Rossini. Bien, pero volvamos a 1823, o mejor, vamos a volver a un año antes, 1822, porque es un año en el que pasan 4 cosas que son bastante determinantes. Una de ellas es que se casa con Isabel Colbrán. La segunda es que se produce su entrevista en Viena con Beethoven, tan documentada a veces de manera errónea. También se produce la dimisión, la renuncia de Giuseppe Crivelli, que era el empresario que estaba al frente de la Fenice, y bueno, pues la empresa, como veremos, entra en pánico y eso provoca un contrato concreto con Rossini, y también un hecho que le perseguirá a lo largo de su vida, que es aceptar el encargo de Metternich para escribir varias cantatas
y que le dará fama de ultraconservador, algo que él exactamente no era, que combatió, pero que nunca se pudo quitar de encima. Bien, Isabel Colbrán era una soprano que, como sabéis, fue la que interpretó bastantes de sus óperas. Ella había nacido en 1785, su debut fue en 1799, pero empieza a trabajar para Domenico Barbaja en 1809, la contrata para una nina, y a partir de ahí se convierte también en amante de Domenico Barbaja, que era el empresario por excelencia de la época. Él escribe un papel para ella, la Elisabetta, en 1816. A partir de ahí, bueno, son pareja y finalmente terminan casándose en 1822 en Castenaso, una localidad próxima a Bolonia, que era donde ella tenía una casa y una casa que utilizaron muchísimo hasta bastante tiempo. Esta podría ser ella ya en la época en la que contrajo matrimonio con Rossini. Se separaron en 1837, al parecer porque ella, cuando perdió la voz, entró en un periodo muy depresivo, se dio al juego, gastaba mucho dinero en el juego y eso pues convirtió la vida de ambos en algo muy difícil. En 1837 se separaron. Ya Rossini estaba con Olimpie Pelissier, que fue la enfermera que lo atendió en los momentos de enfermedad de los primeros años 30. Pero él no se casó con Olimpia Pelissier hasta que Isabel Colbrán no murió en 1845 y se casó al año siguiente. Lo siguiente que tenemos que reseñar en ese año es la entrevista en Viena con Beethoven, que por cierto no fue demasiado amable. Bueno, está bastante documentada. Cuando él llegó a Viena, se entrevistó con Salieri también, Salieri que estaba ya muy mayor, y luego, pues, acompañado de Giuseppe Carpani, que era un amigo suyo, fueron a visitar a Beethoven. Bueno, Beethoven en principio lo recibió de manera bastante fría. Beethoven era bastante enemigo de los compositores italianos, les parecía que no podían ser capaces de hacer demasiadas cosas. De hecho, la frase clave de esta entrevista es: no intente usted hacer jamás otra cosa que ópera bufa, sería forzar al destino intentar trabajar en otro género, ¿no? Y bueno, pues incluso en un momento dado, pues le dice que sobre todo haga usted muchos barberos, cuando estaba despidiéndole y demás. Rossini se va bastante impresionado del aspecto del maestro, de Beethoven. Estaba muy echado a perder físicamente, la ropa era muy mala. De hecho, después él mismo propició algún tipo de acción para intentar subvencionar o conseguir algo económico para el maestro. La documentación más interesante de esta entrevista se produce muchos años después, cuando Rossini es visitado en 1860 por Wagner en París. Edmond Michot escribe un opúsculo que publicará también muchos años después, en 1906, y ahí lo que hace es recoger cómo le cuenta Rossini a Wagner su entrevista con Beethoven, ¿no? Y bueno, pues entre otras de las muchas cosas que le dijo, pues le dije que de mi admiración por su genio y mi gratitud por haberme permitido conocerle, y respondió con un profundo suspiro y una sola palabra: oh, un infelice. Y eso está así en italiano en el texto francés de Montmichel. Por tanto, bueno, ¿por qué es importante la entrevista con Beethoven? Pues porque, a pesar del buen carácter de Rossini, que lo encajaba todo y que era de los que no se enfadaban nunca y demás, estas afirmaciones de Beethoven le impresionan y le hieren. Y
Hay, por ejemplo, Piero Farni dice que la Semiramide es una respuesta de Rossini a Beethoven. Una ópera seria con todos los aditamentos del romanticismo, con espectros, con todo tipo de detalles y, desde luego, una ópera llena de momentos musicales de una altura extraordinaria. Bien, y por cierto, este libro lo pueden conseguir en Anthony Watch, en internet, muy baratito. La verdad es que llevaba buscándolo mucho tiempo y finalmente lo encontré y si alguno de ustedes está interesado, pues lo puede conseguir. Bien, y la dimisión de la Fenice también. Bien, Venecia, a principios de 1822, el empresario renuncia, Giuseppe Crivelli. Bueno, por supuesto, al entrar en pánico los dueños de la Fenice, le hacen una oferta a Domenico Barbaja, pero este ya se había comprometido con un teatro en Viena. Era, como digo, muy solicitado, estaba muy solicitado como empresario, y por tanto la solución ¿cuál era? Encargarle al hombre de moda un par de trabajos. Le encargan una representación del Mahometo II que nunca se había hecho en Viena y una ópera nueva. Esa ópera nueva será la Semiramide. Por tanto, esa dimisión de Crivelli también es determinante porque Rossini ya estaba decidido a marcharse de viaje. No tenía pensado escribir una ópera nueva y la Semiramide nace de la necesidad de la Fenice de resolver un problema de manera urgente. Y la cuarta cosa que pasa en 1822 de alguna dimensión es precisamente el encargo envenenado de Metternich, el primer ministro plénico del Imperio Austrohúngaro, archienemigo de Napoleón. Por eso ese ultraconservadurismo es el que intenta resucitar l'Ancien Régime en toda Europa una vez que cae Napoleón y que se producen las restauraciones, la restauración monárquica en Francia. Y le encarga a Rossini, le encarga para la reunión que va a tener la Santa Alianza en Verona, le encarga 2 cantatas. Rossini, que lo acepta todo y que tira para adelante con todo, no mide las consecuencias y crea 2 cantatas, la Santa Alianza y el Bardo, que se estrena en la Arena de Verona el 22 de noviembre del 22 y unos días después, el 3 de diciembre también de 1822, se estrena el Vero Maggio, también en el Teatro Filarmónico de Verona. Como digo, esto luego el propio Clemens von Metternich irá personalmente a Venecia al estreno de Semiramide. Estará presente en el estreno de Semiramide, lo cual tampoco le hizo ningún favor a Rossini. Bien, y llegamos a 1823. ¿Quién era Rossini en ese año, en esa época? Es difícil imaginar la popularidad, la fama que Rossini había adquirido en ese tiempo. Para conocerla vamos a echar mano de algunos de sus biógrafos. Este es el biógrafo más conocido, pero últimamente el más cuestionado. Esta es la edición de Pierre Brunel en francés, que se la recomiendo porque la última parte es un estudio muy en profundidad del propio Brunel, que pone en duda desde la mayor parte de los encuentros de Stendhal con Rossini, que Stendhal decía que había tenido con Rossini, demuestra algunos, como por ejemplo que estuvo con él en el estreno en Trieste de la Cenerentola, y no es verdad, Stendhal no estaba allí, pero es que Rossini tampoco, es decir, que en algún momento todo el trabajo de Stendhal parece ser, según Brunel, estuvo basado por un 80%, sí que lo conoció y sí que habló con él en algún momento, pero un 80% del trabajo estuvo basado seguramente en que Rossini era un hombre enormemente popular y se publicaban vidas de Rossini casi cada día en todos los periódicos, de manera que tener acceso a documentación para escribir una vida de Rossini no era demasiado difícil en ese momento. Fíjense lo que dice en el prólogo Stendhal. Dice: tras la muerte de Napoleón se encuentra otro hombre del que se habla todos los días, tanto en Moscú como en Nápoles, Londres, Viena, París o Calcuta. La gloria de este hombre no conoce más límites que los de la civilización y solo tiene 32 años.
Brunel, una de las cosas que le echa en cara a Stendhal, precisamente es su, digamos, porofismo por Rossini, que en un momento dado pierde la objetividad. Y en todo caso, es un libro que se publica en 1823, la edición sale en 1824, en abril del 24, pero el libro se publica o entra en imprenta en 1823, a finales. Y por tanto, también llega justo hasta el Semiramide, es lo último que recoge Stendhal en este. Pero hay algunas otras opiniones. Piero Mioli dice que es un fulmine en el ciel sereno, y luego habla de que es el suspirado heredero de Paisiello, Cimarosa y Spontini, que todo el mundo estaba buscando de todas las maneras y que no terminaba de llegar. Parecía que la presencia de Nicola Antonio Manfrotto iba a ser, pero Manfrotto se murió con 21 años, había conseguido que hasta Napoleón viniese al estreno de una de sus cantatas a Nápoles, y finalmente Rossini es el heredero de todos ellos. Y también Lorenzo Bianconi, me gusta lo que recoge en su Teatro de la Ópera en Italia. Dice: el epidémico entusiasmo suscitado por Rossini a partir de 1815 contagia sin remisión al mundo entero. En 1824 la fiebre rossiniana ha llegado ya a México, Río de Janeiro, Nueva York o Buenos Aires, y allanó el camino al furor que más tarde se producirá también por Bellini, Donizetti o por el propio Verdi. Por tanto, concluimos en que Rossini, en el inicio de la década de los años 20, de 1820, es un personaje tan sumamente conocido, es un personaje ya millonario, ha ganado mucho dinero y se propone frenar un poco su producción. De hecho, otra de las cosas que se podrían decir de 1822 como algo singular es que se estrena Zelmira, y se estrena solo Zelmira. Para un compositor acostumbrado a estrenar 3 o 4 obras al año, la verdad es que es también una cuestión bastante singular. En 1823, el 3 de febrero en concreto, se estrena. He intentado ir cogiendo ilustraciones de los distintos teatros, de cómo eran en la época, para que también podamos hacernos un poco a la idea, ¿no? Esta es una ilustración del Teatro de Venecia fechada en 1840. ¿Vale? Bien, como veréis siempre, el reparto es realmente portentoso, siempre puede disfrutar de los mejores cantantes. Bien, Semiramide es una historia muy del gusto del romanticismo, típica reina que con su amante matan al marido muy shakespeariano, todos matan al rey Nino, y lógicamente pues el rey Nino luego se convierte en un espectro que aparece cuando Semiramide intenta o tiene que decidir entre tres, entre Asur, entre Idreno y entre Arsace, que son los 3 príncipes con quien se va a casar para que se nombre rey. Aparece el espectro de Nino clamando venganza, lógicamente. Bien, vamos a oír. Semiramide no tuvo un éxito demasiado inmediato, ya hay demasiadas cosas nuevas, hay demasiados conceptos distintos a los que el público está acostumbrado a ver en Rossini, y no tiene un éxito inmediato. De hecho, la Gazzetta di Venezia, que la Gazzetta se llamaba la Gazzetta Privilegiata di Venezia, dice que que si bien no es dice, una nueva perla en el rico menú del célebre maestro, que si no supera a las que ya nos han admirado, no es de ninguna manera inferior. Era claramente superior, pero la crítica todavía no encaja con claridad esta ópera de Rossini todavía. Luego, por supuesto, será una de las que protagonice la recuperación de Rossini, y una de las más representadas también hasta final de la década de los 70 aproximadamente. Bien,
quería indicar que Semiramide es un elemento recurrente. Metastasio escribe una Semiramide riconosciuta que es puesta en música en 1729 y bueno, pues todos estos terminan haciendo alguna Semiramide con el libreto de Metastasio. Rossini se va a basar en el libreto de Voltaire, de la obra dramática de Voltaire. Bien, hay dos cantantes que se han convertido en una leyenda en la Semiramide. Una de ellas es Marilyn Horne en el papel de Arsace y otro es Samuel Ramey, que es una sur de leyenda también, ¿no? Me gustaría que pudiésemos escucharlos a los dos. A ver si se ve, no vemos que sale. No sé por qué. Bueno, vamos a... Bien, el primer dueto que vamos a escuchar es entre Semiramide y Arsace. Se ha producido una confusión. Arsace quiere decirle a Semiramide que está enamorado de Acema y Semiramide entiende o cree entender que está enamorado de ella y entonces lo va a anunciar posteriormente como el nuevo rey y su marido. Vamos a escuchar al menos un poco. Yeah.
ocasión para escuchar también a ese Asur de leyenda que es Samuel Ramey. Escucharemos un dueto que se produce entre Asur y Semiramide cuando ambos están echando en cara uno al otro el asesinato del rey Nino, en general porque están asustados, porque han visto que ha aparecido el espectro y que las cosas no pintan bien para ellos. ¿Tienes imagen? ¿Tienes imagen? Sí. Es que no se ve. No se ve para acá. No sé por qué. Estaba intentando que escuchásemos y que viésemos a Samuel Ramey con Jon Anderson en Recordate Notte di Morte, que es un dueto realmente hermoso y en el que pues ambos están como echando en cara uno a otro la muerte de Nino. Bien, finalmente dice Paolo Fabi, por ejemplo, habla de una en concreto dice que en Semiramide hay un todo de todo: espectáculo y espectacular, intriga e interés dramático, diversos efectos, una escritura musical perfeccionada, elegante y nítida, la orquesta rica, estudiada y variada, virtuosismo en todas sus partes. Es decir, se trata de una obra en la que no sabemos, nunca sabremos si realmente era una respuesta a lo que Beethoven le había dicho de que no intentase hacer ópera seria, pero desde luego lo parece. No sé si lo será, pero desde luego sí que lo parece. Bien, cuando termina Semiramide, emprende ese viaje que ya tenía pensado hacer. Lo de Semiramide aparece un poco por ese contrato con la Fenice que les reporta 26.000 liras. Y luego, si nos da tiempo, veremos un poco lo que significaba trabajar en Italia o trabajar en París. Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, él cobraba unos 4.000 francos por ópera en Italia, con Barbaja, y Giuditta Pasta cobraba 35.000 francos por ópera en París, ¿no? Consecuentemente, cuando él llega a París, se ve también con ese tipo de estipendios, ¿no? Pero antes, él sale de Nápoles, viaja hasta París, y de París viaja a Londres. Le gustaba muy poco viajar y le tenía verdadero terror, verdadero pánico al ferrocarril, no le gustaba nada viajar. Bueno, se va a Londres y en Londres él no consigue lo que quería, no consigue lo que quería. Él lo que quería era que le encargaran una ópera y sin embargo no lo consigue, pero gana muchísimo dinero. En Londres hay un contrato, luego de Londres volverá a Viena y de Viena volverá a París. Este hombre, que es del que os hablaba hace un momentito, Giovanni Carlo di Palola, que aún pertenece al Comité de Honor de la Fundación Rossini, es, a mi juicio, el que ha escrito, esta es la biografía mejor que yo he encontrado sobre Rossini. Y él también es el que mejor ha documentado el viaje de Rossini a Londres. Habla de que firma un contrato con Giovanni Battista Benelli, que es un célebre intermediario, para trabajar en el King's Theatre, y la prensa lo trata como una figura mundial, da conciertos en casas privadas, da conciertos en público, gana muchísimo dinero. De pronto se da cuenta de que ya no necesita escribir óperas para ganar dinero. Con su presencia es más que suficiente. Escribe incluso en los últimos días en Londres, un poco antes de volver para celebrar el aniversario de la muerte de Lord Byron, una pieza que se llama Il pianto delle muse per le morte de Lord Byron, por supuesto con temas de otras óperas que había escrito antes, porque eso era muy suyo, pero en el estreno él canta el papel de tenor, que era el papel de Apolo, nada menos que con la Malibran, con Isabel Colbrán, con Giuditta Pasta y con Manuel García. De manera que hay que ver en qué medida él se movía en
unos ambientes realmente formidables. Bien, vuelve a París, como os dije antes, primero va a París, allí centra un poco lo que él quiere hacer, que es quedarse a vivir en París, aceptar las ofertas que tenía de París, y luego se va a Londres. De ahí va a Viena, un breve viaje a Viena, y vuelve otra vez a París. En París llega en julio de 1824, y ahí le nombran director del Teatro de los Italianos, compositor del Rey, inspector general de canto de Francia. Tiene un compromiso para estrenar óperas o para adaptar al francés óperas antiguas, que ya se encarga de que el compromiso se redacte en estos términos, y el contrato es enormemente sustancioso. Es un contrato que él mismo, con ese sentido del humor tan grande que tenía, decía que, por ejemplo, eso de inspector general de canto de Francia no sabía qué era, pero que le estaban pagando mucho dinero por ello, que no pensaba renunciar. Y de hecho, cuando iba con su mujer, con Isabel Colbrán, paseando por París y oía cantar en alguna casa, se ponía así, y la mujer le decía: ¿qué haces? Y decía: estoy inspeccionando. O sea que ni él mismo sabía cuáles eran los contenidos por los cuales le habían contratado y por los cuales le pagaban, pero desde luego que los acepta. Bien, y el primer trabajo le llega de un encargo real. Se trata de Il Viaggio a Reims, muy conocido, últimamente ha sido representado con alguna frecuencia. Se va a estrenar el 19 de junio de 1825, apenas un par de semanas posteriores a la coronación de Carlos X, que es en honor al cual recibe este encargo. Carlos X, Carlos X de Borbón, que en aquella época más bien tendría este aspecto porque era un hombre mayor ya cuando accede al trono en sustitución de su hermano, que es Luis XVIII, y que ambos eran hermanos de Luis XVI, el que fue guillotinado en la célebre Revolución Francesa. Bien, pues en honor a Carlos X, que luego será el que le dé muchísimos privilegios reales y sueldos para toda la vida y cosas de estas, pues en honor a Carlos X, a la coronación de Carlos X, es cuando hace por lo que compone el Viaggio a Reims. El Viaggio a Reims tiene una particularidad, y es que tiene 14 papeles protagonistas, o sea, no totalmente protagonistas, pero sí necesita de 14 figuras. Parece ser que cuando se corrió la voz de que había recibido este encargo, todos los grandes cantantes de la época le dijeron: oye, yo quiero estar. Y entonces pues escribe un drama jocoso en un acto larguísimo, de más de 3 horas, en el cual los números son también muy largos, porque lógicamente si hay 14 grandes protagonistas, lógicamente no hay tanto tiempo para los que se consideran estrellas. Por tanto, todos los duetos, todos los números solistas y tal son más largos de la cuenta. Yo quería que oyésemos, no sé si aquí ya lo tendremos. ¿Pero esto sale ahora? ¿Está saliendo? No. Bueno, pues El Viaggio a Reims, como decía, como se estaba contando, es una obra compuesta que además en la que Rossini no creyó para nada que fuese una obra de futuro, o sea, una obra para ese día, se representó un par de veces y punto y final. Y de hecho la obra se pierde, y luego os cuento cómo se va encontrando, porque no fue nada fácil. Pero en todo caso, sí que la obra trata de un grupo de aristócratas, de algún general, alguna poetisa y tal, un grupo de personas que se reúnen en el albergo del Gillo de Oro, el albergo del hotel de la Flor de Lis de Oro, para ir a la coronación del rey a Reims. Pero tienen problemas con los caballos, problemas con las diligencias y demás, y no pueden ir, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Rossini, que era un maestro creando números de conjunto,
no puede sustraerse a la posibilidad de crear un número de conjunto con 14 voces, porque sabía que eso iba a ser el momento clave de la obra. Efectivamente lo crea un número de 14 voces que empieza con viene uno de los criados a decir que no hay caballos, que no hay manera y que no van a poder llegar a la coronación. Entonces empieza ese número de 14 voces a capella, que es una auténtica maravilla. Pero luego llega una carta diciendo que el rey va a volver a París y que allí va a volver a hacer fiestas y tal. Entonces, bueno, pues todos recuperan la alegría inmediatamente. Entonces, vamos a oír una parte nada más, porque como mencioné antes, los números musicales son todos enormemente extensos, ¿no? Vamos a oír una parte cuando ya les dicen que sí, que van a poder disfrutar de la fiesta del rey. Quería que lo fuésemos viendo porque van a ir apareciendo tenores que son claves dentro del mundo rossiniano. Me encanta, por ejemplo, Kenneth Arber, que era el que habéis oído al principio de todo, que estaba haciendo el papel de Liebenskopf. Bien, llegamos al pastiche de Ivan Hovet. Solamente voy a comentar un par de cosas nada más, porque como no lo podemos ver tampoco, pero Ivan Hovet es un pastiche que se estrena en el Teatro Odeón con autorización de Rossini, que lo que hace es coger música de todas estas óperas que estáis viendo, es decir, de arias y cosas de Semiramide, de Armida, la Cenerentola, la Gazzaladra, tal, y con eso se forma un pastiche. Eso era un pastiche, coger piezas musicales de distintas obras y crear una obra tal. Eso que Donizetti le tenía pánico y que lo denunciaba y que peleaba contra eso y tal y cual, pues Rossini lo autorizaba tranquilamente. Pero ¿por qué lo autoriza? Una parte importante de la culpa la puede tener este señor, que es Ferdinand Paer, que era el que compartía con él la dirección del Teatro des Italiens. En un momento dado, Ferdinand Paer, que era un hombre muy difícil, que ya había tenido problemas con la anterior persona con la que compartió la dirección, que era Spontini, el autor de la Vestale, y escribe una carta al empresario, a Giambattista Benelli, quejándose de que Rossini no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, que no está escribiendo lo que tiene que escribir, que llega tarde, que no escribe nada y no sé cuánto. Rossini estaba trabajando en la serie de Corinto
y bueno, pues en un momento dado pues le dan ¿cuál puede ser la solución? Bueno, pues un pastiche, bueno, pues que lo hagan, y da la autorización para que se haga. Tenía aquí previsto una curiosidad, en un minuto cada una de las cosas, simplemente para que vieseis cómo el Ivan Joe, el cuarteto Boles Ama Defense, luego proviene de la Armida, es el primer propizio fato de la Armida, que también es un cuarteto, pero luego vuelve a aparecer en 1847 como un sexteto en el otro pastiche que autorizó Rossini, que es el de Robert Bruce. ¿Vale? Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, en todo caso, si alguien está interesado en curiosidades, este pastiche está editado en disco, lo editó la casa Dynamic, y tenéis, hay un disco de él, ¿vale? Dirigido por Paolo Arribaveni. Bien, llegamos hasta el asedio de Corinto. El asedio de Corinto se estrenará ya en lo que hoy es la Ópera de París, en la Academia Real de Música, con libreto de Balochi y de Sumet, y es una adaptación del Mahometo II que se había estrenado años antes. Se estrena el 9 de octubre de 1826 y, como luego pasará también con el Moisés, no es exactamente una traducción al francés del Mahometo II, es una revisión en profundidad de la obra que se ve muy mejorada. Y también, como pasará con el Moisés, Calixto Bassi se encarga de, a su vez, llevar esta obra al italiano, traducirla al italiano. Y hoy, tanto esta como el Moisés, las que se representan son las que se tradujeron al italiano en aquella época. Bueno, esta es la historia del asedio de Mahometo II a la ciudad de Corinto, unos años después de la toma de Constantinopla, y bueno, pues los personajes que defienden heroicamente la ciudad, entre los cuales está la hija del comandante de la ciudad, Amira, que es la que en un momento dado, pues casi al final decide, ella estaba enamorada de Mahometo II, al que ya había conocido previamente, pero sabe que no podrá casarse con él, y opta por suicidarse, además delante del propio Mahometo, en Victime Volontaire, que es el último de las arias. Pero yo quería que escuchásemos un aria cortita que se llama Juste fiel a Clemens, con Darina Takova haciendo el papel de Pamira.
bueno, vamos a dejarlo aquí de momento y seguimos adelante. La siguiente ópera, es que es una pena porque tenía todos los... Y para la siguiente ópera además sería fundamental que pudieseis ver el aspecto de Ildar Abrazakov como Moisés, porque es que es Moisés, o sea, con las tablas de la ley en la mano, es la imagen de la historia sagrada que tenemos todos en la cabeza de cuando éramos pequeños. Pero bueno, disculpe, si lo conectan a otra, tenían que haberle dado un botoncito que yo no me di cuenta, que lo hubiéramos podido ver en la otra parte de la pantalla que salió. Es que el problema es que los vídeos, el formato de los vídeos es M4V, que es de no se puede reproducir. Yo creí que ya iba a dar donde era, pero como cambió ya no pude. Sí. No, pero no lo da. No se pueden reproducir los vídeos, que el fondo era un poco lo que yo quería. Bueno, llegamos a Moisés y el faraón. También es una adaptación de la obra Moisés en Egipto, estrenada anteriormente en Italia. Se estrena Moisés y el faraón el 26 de marzo de 1827 y bueno, en el reparto vuelven a estar todos sus favoritos, desde Adolphe Nourrit hasta Laura Cinti, pasando por Nicolas Prosper-Levasseur, que era también el bajo de moda de la época. Bueno, la exquisitez del lenguaje melódico del Moisés hacen sin duda de él una auténtica obra de arte. Y yo quería escuchar dos cosas pequeñas, no demasiado largas, del Moisés. Este es Ildar Abrazakov, ahí lo veis, un bajo más que apropiado para el papel de Moisés. Vamos a oír un concertante y unos coros que son los que se corresponden a cuando Eliezer vuelve con la promesa del faraón de que les dejará tranquilos, promesa que, como todos sabéis, nunca se cumplió y fue lo que hizo que tuvieran que irse todos hasta cruzar el Mar Rojo. Pero cuando llega esa promesa se produce un momento de alegría y deciden consagrar a los primogénitos a Dios como agradecimiento. Lo pongo porque hay una carta de 1844 de Verdi a su editor, Giulio Ricordi, en la que le habla de que efectivamente él para construir sus coros, para la colocación de las voces y tal, admira profundamente la manera de realizar los coros de Rossini desde Semiramide en adelante. Pero menciona particularmente al Moisés. Hay que pensar que en esa época él está o estrenando o a punto de estrenar Nabucco, cuyo tema es muy similar y lógicamente en ese momento esos coros del Moisés de alguna manera, o al menos eso es lo que se colige de la carta a Ricordi, han influido en la manera de componer de Verdi. Vamos a escuchar primero este coro. Es cortito, no es muy largo. No se ve. Está contando que gracias a la divinidad han conseguido el faraón lo que estaban persiguiendo, que llegara a su libertad como pueblo para cuidar de ellos. Y está diciendo que van a consagrar a sus hijos, a los primogénitos, a Dios, precisamente en agradecimiento a esto. Todo el pueblo en un coro de alegría.
pieza más famosa de esta ópera, que era la plegaria, con los mismos protagonistas, Anaís, Eliezer, María y Moisés. Tan famosa fue esta pieza que se hicieron numerosas versiones para cuartetos de cuerda, para orquestas grandes, para orquestas pequeñas, y se interpretaba habitualmente. Es decir, la plegaria del final del Moisés se convirtió en una pieza, pues como luego puede ser, por ejemplo, la obertura de Guillermo Tell. Vamos a escuchar un poco. Bien, pues después de Moisés y el faraón llega la penúltima de las obras de Rossini, que es el Conte-Ori. Es una obra que también se estrena en la Academia Real de la Música de París. Es una ópera cómica en 2 actos, con libreto de Eugène Scribe y de Gaspard Charles de Lestre-Polisson, que son los autores de un vodevil del mismo nombre, estrenado en el teatro brevemente. Es decir, que ya viene de una obra estrenada en el propio teatro. Rossini utiliza prácticamente la totalidad, no la totalidad de la música del Viaggio Reims, pero de los 9 números del Viaggio Reims utiliza 6 para construir el Conte-Ori, lo que demuestra a las claras que no pensaba bajo ningún concepto que el Viaggio Reims se pudiese recuperar ni se fuese a volver a poner en escena. La verdad es que en teoría no hay teatro que lo aguante, ¿no? Pagar 14 cantantes cuando pagar 4 ya cuesta lo que cuesta y lo duro que es, ¿no? Pero lo que hace es construir
una farsa que relata la historia de unos soldados que se han ido a las cruzadas y demás, y las mujeres se han quedado solas, y un libertino, el conde Orí, pues intenta pues ligar con ellas y demás en el primer acto, y en el segundo acto pues se disfrazan de monjas y se meten dentro del castillo donde están. En fin, es un vodevil francamente divertido, que además el fragmento que iba a poner es de la versión que se ha hecho en el Metropolitan Opera House, dirigida por Mauricio Benini, nada menos que con Juan Diego Flores, por incorporar también a esta serata a uno de los grandes tenores rossinianos, y con Joyce Di Donato y con Diana Danrau. Joyce Di Donato hace el papel de Isolier y Diana Danrau el de Adele, y además Diana Danrau con una vis cómica extraordinaria, está inmensa en este. Sí, existe el DVD para aquel que pueda estar interesado. Iba a poner el terceto al final del todo, cuando ya los han descubierto, pero él cree que no todavía. Entonces, en la oscuridad de la noche, sube al dormitorio de Adele, donde está Isolier también y demás, y él dice: soy la hermana Colette, porque en la oscuridad piensa que tal, y bueno, los otros dos pues están riendo de él, ¿no? Pero es un terceto muy, muy hermoso. Vamos a oír solo un poquito, porque si no, se nos va el tiempo. Oh,
el Conte Ori, cuando se estrenó en París, fue un éxito absoluto y rotundo, pero lo siguió siendo. En los siguientes 20 años tuvo más de 400 representaciones y poco a poco fue dejando de representarse, pero precisamente porque fueron desapareciendo las voces que podían hacerlo. Es decir, los tenores de la segunda mitad del siglo XIX empezaron a no ser capaces de afrontar el papel de esta obra, del Conte Ori, y fue por eso por lo que fue desapareciendo. Y finalmente, ya para terminar con esta accidentada conferencia, pues llegamos al punto de la última de las óperas que compuso Rossini. El Guillermo Tell era una deuda en general, porque Rossini llevaba muchos años ganando muchísimo dinero en París y de verdad lo único que había hecho había sido el Viaggio a Reims. Todo lo demás eran recuperaciones, eran revisiones, eran versiones en francés, y la primera ópera en francés estrictamente escrita es el Conte Ori, o sea, un año antes, en 1828. Todas las demás habían sido escritas, primero en italiano y luego traducidas, y el propio Viaggio a Reims está escrito originalmente en italiano. De todas formas, todos los fragmentos que yo he traído son en francés, son originales de francés, aunque algunos son muy difíciles de conseguir, por ejemplo, del asedio de Corinto. Bien, Guillermo Tell es una ópera en 4 actos, es, como digo, la gran deuda que Rossini tenía, pero que ya prácticamente nadie esperaba. Desde mucho tiempo antes, todo el mundo estaba esperando que Rossini se retirase en cualquier momento y no volviese a escribir nada más. Finalmente, el 3 de agosto de 1829, estrena en la Salle de Pelletier el Guillermo Tell. Es una obra que el propio Verdi defendió siempre, porque el problema que tuvo es que efectivamente enseguida tuvo un exitazo de crítica tremendo, pero un éxito muy relativo de público. El público no le respondió al Guillermo Tell ni en ese momento ni a lo largo de los años. Verdi, que era un gran defensor del Guillermo Tell, admiraba mucho el Barbero, pero era un gran defensor del Guillermo Tell. Él decía en una carta a Clara Maffei, fijaos, en 1854, un montón de años después del estreno, decía: y este mismo público estaba hablando del estreno de L'Étoile du Nord de Meyerbeer, y dice: y este mismo público no ha sido capaz todavía, 25 o 30 años después, de comprender el Guillermo Tell, y este es el primer teatro del mundo, ¿vale? Y en otra carta, ya muy posterior, imaginaos, en 1898, todavía a su amigo Camille Bellagui le dice: confieso que por abundancia de ideas, tono cómico y verità y declamaciones, El Barbero de Sevilla me parece la más bella ópera bufa que exista, pero admiro, como usted, el Guillermo Tell, una obra de altísima categoría que supera la mayor parte de sus óperas. Por tanto, él entendía que el Guillermo Tell era la obra maestra de Rossini. Probablemente en ese no éxito, porque tampoco fue un fracaso, pero en ese no éxito tumultuoso que esperaba Rossini, podamos encontrar alguna de las razones de la pronta retirada de Rossini. Bien, tenía algunas cosas más, como por ejemplo las razones, algunas opiniones sobre las razones de la retirada, pero yo creo que vamos a terminar. Me había permitido hacer un montaje con aquí lo tenéis, con el aria en francés y el aria en italiano, con una producción muy nueva, la de la Vacherie Staatsoper, que es de 2010, y una producción más antigua, la de la Scala de Milán, dirigida por Riccardo Muti, y con un tenor rossiniano joven, moderno, como es Brian Himmel, que tiene solo 33 o 34 años, frente a Chris Merritt, que es una leyenda entre los tenores rossinianos también, ¿no? Entonces empezaremos oyéndola en francés y luego pasará ella sola
a oírla en italiano en la voz de Chris Merritt. Insisto en la pena que me da que no podáis verlo. En el comienzo del cuarto acto. Había, como digo, montado esto en vídeo para que vieseis a los dos tenores. Brian Kimmel es una voz realmente portentosa. Y yo cuando oigo este aria estoy oyendo a Gounod 50 años antes y la música, y entonces te explicas por qué el público no respondió a Rossini. Bueno, solamente para terminar ya, había preparado aquí algunas claves de la retirada precoz. Stendhal la anuncia el 2 de noviembre de 1819, le escribe a su amigo Mareste y le dice: ayer vi a Rossini cansado a su llegada. El próximo abril cumplirá 28 años, pero yo creo que dejará de trabajar a los 30 años. Es decir, esa primera carta de Stendhal a su amigo Mareste es el primer dato que tenemos de que Rossini podía estar ya cansado y pensando
dejarla. Hay un libro muy posterior, de 1856, una de Eugène Mirecourt, que es un periodista y escritor, y bueno, dice que fueron las enfermedades que tuvo. La verdad es que los primeros años 30 fueron terroríficos para él, con muchas enfermedades, y luego también el esfuerzo que le significaba componer en un estilo que no le resultaba natural, que no le resultaba cómodo, que fue el que tuvo que ver en el Guillermo Tell. Camille Saint-Saëns se encuentra con el maestro con apenas 20 años, en 1855, y Saint-Saëns dice que Rossini se retiró porque ya no le quedaba nada que decir. Bueno, pues también puede ser. Los ciclos vitales de la gente acaban. Había compuesto casi 40 óperas en 20 años. Estaba, en principio, probablemente ya no tenía mucho más que decir, o no tenía ganas de decirlo, ¿no? Fernando Fraga, en su libro, deshace la falacia de la indolencia, de que pudiese ser por la indolencia tradicional de Rossini. Él cree que el miedo al fracaso pudiese estar más en el fondo de la decisión, un estilo que se distanciaba del gusto de sus contemporáneos, y también algo de agotamiento. Richard Osborne, en su biografía, abunda en la teoría de agotamiento de las ideas, la que ya había expuesto en Camille Saint-Saëns, y también falta de motivación. Bueno, algunos de ellos, Scott Speck, que es un director de orquesta especializado en Rossini, dice que el fracaso del público de Guillermo Tell, después de un esfuerzo que debió ser muy grande, su frágil estado de salud en esa época también, y su concepción hedonista de la vida. En resumen, Rossini fue un hombre muy singular, con una manera de ver la vida también muy singular, y tal vez esta frase suya venga a situarlo en lo que para él era realmente la vida, ¿no? Como una especie de ópera cómica donde lo importante era pasarlo bien. Bueno, pues después de la conferencia tan tecnológicamente accidentada que he tenido, voy a adoptar la postura de Rossini, la postura elegante de Rossini, para tomármelo con buen humor y para emplazarles a ustedes a que la próxima vez que nos reunamos en una situación como esta, espero que la tecnología no me abandone. Especialmente el Concilio de Vigo, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y la colaboración de la Fundación de la Universidad de Vigo y a nuestros sponsors FENSA y Más Cocina. Bueno, y tendremos también un recuerdo para Elena Obrazova, que falleció ayer, una cantante también de leyenda y que falleció ayer en Leipzig.